Soy lo que va a venir, siempre lo digo y lo voy a seguir recordando hasta ese momento porque me parece importante que la gente se involucre, sobre todo después del saldo que nos dejaron las elecciones provinciales, ¿no? Con el voto en blanco siendo una de las fuerzas provinciales, mirá lo que te digo. Es preocupante, entiendo también a la gente del otro lado, pero también me parece que hay que ocuparnos de eso y quizás las elecciones PASO y elecciones generales puedan ser una oportunidad, momento de elegir a los legisladores que van a representar a los salteños y salteñas, pero también en el Congreso de la Nación. Por eso ya lo tenemos a él, el Guillermo Durán Cornejo, quien es hoy precandidato también a diputado nacional y flamante, diría, convencional constituyente. Buen mediodía, Guillermo. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué se siente? Vamos por partes. ¿Qué tal esa victoria? ¿Se considera una victoria? Porque vengo escuchando cosas, algunos dicen, cada uno lo lee como quiere. ¿Considera una victoria lo que ha pasado? ¿En qué sentido? A lo del convencional constituyente, lo que le pasó con el frente. Una cosa es lo puntual. Sí. Yo sinceramente estoy muy orgulloso que la gente después de tanto tiempo se siga acordando de mí y me tenga como una persona confiable, que nunca ha mentido, que se mantuvo siempre en lo que he dicho. Desde ese punto, en lo particular, claro. Yo estoy muy contento, pero muy triste a la vez, porque evidentemente han ido a votar un poquito más del 60% de las personas. Imagínate vos, si bien nunca vota el 100%, pero ahí tenés un 20% de personas que no han ido a votar. Y después el 14% en blanco, que es un voto absolutamente legal, constitucional y respetable. Pero, yo alguna vez he votado en blanco, recuerdo, años atrás, vaya a saber por qué situación puntual uno se enoja alguna vez, púmbate, el voto en blanco. Pero eso sirve una vez. Ahora, si yo toda la vida voy a ir a votar a disgusto y voto en blanco, ¿qué hago yo por mi país? ¿Qué hago yo por mi provincia? Evidentemente nada. Hay que involucrarse. No es fácil estar en este ambiente, no. Si alguien cree que es fácil estar en este ambiente, está equivocado. Es difícil, es muchas veces desagradable y tiene, por supuesto, partes que son muy buenas, que es cuando vos podés llegar a hacer cosas y sobre todo cuando ves que el ciudadano te reconoce. Eso es muy bueno, pero hay que involucrarse. Yo conozco... Ahora, ¿cómo le pedimos a la gente, que es un poco lo que decía? Hay una realidad del otro lado. La gente a veces sí se quiere involucrar y el voto es una manera de involucrarse si no quieren participar como candidatos o involucrarse en algún partido y demás. Pero la gente ya no confía en la clase política y es algo que ayer también hablaba. ¿Cómo hacemos para volver a enamorar al electorado? Pero no solo desde lo particular, porque por ejemplo quizás tenés muy buenas propuestas, una trayectoria, pero esto tiene que ser en conjunto. ¿Cómo se puede trabajar realmente en equipo en la clase política y volver a enamorar a la gente? Se puede, más allá de que uno puede responder por uno, no por los demás. Eso lo digo siempre. Sí. A mí pregúntenme qué es lo que he hecho yo. Yo doy cuenta y todos los días rindo cuentas. Ahora, yo vuelvo al punto de los que votan sistemáticamente en blanco. ¿Por qué no se meten? Es muy fácil votar en blanco y decir, no, es que no me gusta la política, es muy sucia. Entonces, ¿qué? ¿Es más fácil criticar? Yo creo que es, no sé, da impotencia. Vuelvo a repetirte, vos un día podés decir, voto en blanco. Pero si lo haces permanentemente, vos sos parte del problema. Yo creo que hay que involucrarse. Ahora, en esto de vos sos parte del problema, me quedo con esa frase. Y me imagino a la gente del otro lado también escuchando eso, porque también hay yo también voy a poner del lado de ahí, de abogado de la gente, digamos. La gente me va a contestar, y sí, pero ¿sabes qué? Me cansé de la corrupción, me cansé de que me digan que van a hacer algo y no lo hacen, siento que no me representan. Por eso pregunto, digo, ¿qué pasa con ese problema? Vos sos parte del problema, también del otro lado hay gente, cuando no se involucra hay un problema, claro. Pero ¿cómo se resuelve el problema que está ahora, por ejemplo? En tu caso, de cara, ahora como convencional constituyente, vas a aplicar a lo que es a la reforma de la Constitución. Ya lo expliqué aquí en este programa. Exacto. Y ahora, si todo va bien, precandidato a diputado nacional, por ejemplo, que también te va bien ahí, ¿no? Bueno, ¿Cómo se resuelve es que no se trata de que me vaya bien a mí, no me va ni bien ni mal. Porque a mí será una cuestión de un
de un gusto, de qué lindo que me voten, pero no se trata solamente de eso. No, sin duda. Se trata, porque si yo solo entro, no sirve. Claramente que no va por yo ahí. quiero que entiendan los ciudadanos que este mes de noviembre, bueno, ahora hay una interna de los partidos políticos, pero en noviembre se va a decidir el futuro de este país. El futuro de este país no es de alguien, no, es de nosotros, es de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y no es que se decide lo que siempre hemos tenido en este país, que este gobierno hace una cosa mal, el otro más o menos. Se decide el futuro, si este país va a seguir existiendo o no. Yo te voy adelantando. ¿Vos escuchaste hablar de la República Argentina? Ya no existe. ¿Sabías que ya no existe la República Argentina? Ya no existe. La Argentina es una nación, pero no es una república. Dejó de ser una república. ¿Por qué? Porque el gobierno que tenemos empezó a llevarse por delante la Constitución de la nación. Empezó a ir contra las libertades de las personas, empezó a ir contra la justicia, empezó a ir con los principios fundacionales de la Constitución. ¿Cuál es el derecho por excelencia que nos otorga la Constitución? Es el derecho a la propiedad. Es el saber que tu casa, donde viven tus hijos, es tuya. Y el día de mañana va a ser de tus hijos. Pero ahí, digo, cuando hablamos de este gobierno, particularmente a nivel nacional también, dudo que un gobierno solo lo pueda hacer. Hay legisladores que precisamente están ahí como, si se quiere, para representar los intereses de las provincias, para que esto no sea una vallazamiento. Debieran. ¿Vos decís que hoy no pasa eso con los representantes que estaban para Salta? Lamentablemente, no, ya te voy a contar cada caso. Lamentablemente, la gente, el ciudadano, cuando va a comprar al supermercado y a ver este aceite, está bien fecha de vencimiento, está compuesto de tal forma. Y cuando va a la oferta electoral, que es realmente el producto más importante que va a tener que consumir un ciudadano, porque es el que tiene en sus manos, ese tipo que vamos a elegir va a tener en sus manos el futuro nuestro. Ahí no, ahí votamos porque es buen mocito, porque es linda, porque mira qué simpática que es, o cualquier otra pavada, y no por la trayectoria, por lo que ha hecho por la comunidad esa señora, ese señor, ¿qué han hecho? ¿Los conocemos? ¿Se han destacado en algo? No nos fijamos en esas cosas, sino en fatuidades, en cosas que no tienen importancia. Pero ahora, los mismos gobiernos, incluso pasó a nivel provincial, terminan eligiendo ese tipo de candidatos o candidatas que no dudo que puedan llegar a hacer algo, pero ha pasado también a nivel provincial. A veces esa estructura termina sobreponiéndose a lo que podría llegar a ser una oferta electoral diversa, donde prime así. Antes se podía, ya no se puede más. ¿A raíz de qué? Porque la última oportunidad va a ser esta, no en el 23. Hay gente que dice, bueno, este gobierno nos vamos a poder sacar de encima en el año 2023. No es cierto. Si no demostramos al gobierno que está en este momento, que los argentinos no queremos eso, que no queremos crispación, que no queremos odio entre argentinos, que no queremos una grieta y esta otra que hay acá. Porque ahora hay dos grietas. ¿Te acordás? Que antes era la grieta del kirchnerismo, y después votamos un gobierno porque iba a hacer desaparecer la grieta y terminó haciendo otra. Entonces, los diputados que votemos, que nos garanticen que no van a defender a un partido político en Buenos Aires, ni a un gobierno en Buenos Aires. En Buenos Aires tienen que ir a defender la República, Salta y las personas de Salta. No como hemos tenido hasta ahora, que viene gente que ni siquiera eran de Salta, que los mandan a Salta para que hagan un cambio de domicilio y después puedan ser electos. Yo creo que lo conté la última vez que estuve aquí. El caso famoso que dio vuelta al mundo, que nos llenó de vergüenza a todos. ¿Cómo es posible que un gobierno logre hacer diputados de nuestra provincia personas que ni siquiera eran de Salta? ¿Cómo es posible? Y que después encima la gente los vote. No, es que está con la presidenta, que está con no sé qué. A ver. Ahora, pregunto, ¿pensás así desde tu trayectoria y poniendo, si se quiere, avisorando lo que pueda pasar, ¿crees que se pueda llegar a replicar lo que ha pasado a nivel provincial en las elecciones nacionales, por ejemplo, en lo que respecta a TUF Unidos por Salta, que ha tenido claramente una buena performance,
aunque algunos dicen que no, depende de la lectura que se haga. ¿Vos pensás que fue una buena performance? Esa sería la primera pregunta. ¿Hay un nuevo movimiento en Salta? Yo creo que no fue una buena performance del momento en que 14% votó en blanco, sí. Y que otro tanto ni siquiera fue a votar. O sea, yo estoy muy agradecido a los ciudadanos que me han reconocido y me han votado. Sí, tuve una elección excelente, pero yo no puedo estar contento con mi elección excelente si no ha sido algo general. Es necesario que todos se involucren. Esto no es una cuestión de que no llegamos a fin de mes. Los problemas nuestros generalmente eran que no teníamos plata para el alquiler, que no podíamos comprar esto, que no podíamos comprar el otro. No, los problemas de hoy son mucho más graves que tener o no tener plata. Son el que va a seguir existiendo o no nuestro país. Ahora, hay una pregunta que quiero llevarle claridad, si se quiere, porque por ahí la gente se confundió bastante entre que se mezclaron los spots de las campañas nacionales con las provinciales. Vos resultaste electo, Guillermo, como convencional constituyente en este caso, y ahora candidato a diputado nacional. ¿Cómo hacen cómo van a ser los tiempos ahora? Buena pregunta. Sí. Porque si no es como, están en todos lados, juegan para todas, no quieren perder nada. No estamos ante dos cargos. No, en este caso solamente precandidato. Pero estamos hablando que la Convención Constituyente es una tarea muy efímera, tiene un máximo de duración de 60 días y es carga pública, es ad honorem. Esa tarea va a terminar antes de fin de año. Después viene lo otro. Después viene la gestión eventual en el Congreso de la Nación, que es a partir de diciembre. ¿Cuál pensás que es el problema, como que pondrías en primer lugar como si posible diputado nacional que tendríamos que llevar al Congreso siendo de los salteños y salteñas? ¿Cuál es lo que hay que resolver? Bueno, hay problemas que son propios de la nación en su conjunto y hay otras que son salteñas. Son ambas muy importantes, pero no perder de vista que quien nos contiene es la nación. Somos un conjunto de provincias, entonces los problemas comunes son lamentablemente los más graves. Y te estoy hablando de cosas que son muy trascendentes. ¿Por ejemplo? Pero, a ver, el derecho fundamental, la garantía fundamental de nuestra Constitución es el derecho a la propiedad. Yo quiero que tomen la dimensión de lo que estoy diciendo. No es que se me ocurra a mí, yo lo escuché al presidente de la Nación diciendo que, no, relativizando, ¿para qué quiere un señor que ya es mayor? ¿Para qué quiere tener su casa? ¿Para dejársela a un hijo o un nieto? ¿Puede haber alguien que la necesite? ¿Cómo? ¿Y mis hijos? ¿Y mis nietos? ¿Que no soy dueño de mi casa? ¿Que tiene que venir un político, en este caso el presidente, y sacarme mi casa? ¿Pero qué locura es esta? A ver, la diferencia fundamental entre un país libre y un ex Unión Soviética, ex China, o Cuba, o Venezuela, es que en nuestro país siempre se ha respetado la propiedad privada y los derechos fundamentales de las personas. Hablando de cuestiones fundamentales, te muestro una noticia para ir redondeando y me gustaría que me ilustres un poco. A ver, te lo digo así. Vamos a ver el titular, ¿no? Cansados vecinos de Tres Cerritos reclamaron por la falta de agua. Parece de todos los días, no es la noticia, pero es noticia cuando no tiene solución desde siempre y cada vez son más. Es más, siguen llegando mensajes al respecto de esto, ¿no? De gente que reclama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se le da una solución a esto? Muy sencillo, el cortoplacismo siempre. Y la gente que no se fija en los actos de gobierno. Y los gobiernos que son tentados a hacer solamente obras que se puedan notar, que se puedan promocionar. Y esta, que es esencial, y qué buena tu referencia, que de la Constitución, que es todo esencial, al primer alimento que tenemos los humanos, que es el agua. A ver, es terrible lo que está pasando con el agua, pero desde hace 50 años, pero y cada vez peor. Con la empresa Aguas del Norte, que no le da solución, ¿por qué es una empresa tan disfuncional? No es problema de Aguas del Norte, ni de Aguas de Salta antes, ni de Agas antes. Es un problema de los gobiernos que hemos tenido en esta provincia de Salta,
que no se han abocado a hacer algo que es costosísimo, que es levantar, vamos a suponer aquí la ciudad de Salta. Hay que levantar todos los caños. Hace varios años yo supe decir que casi el 50% del agua se iba para la tierra por los caños rotos. Ahora sobrepasó el 50%. Y encima la empresa no atina sino a remendar los caños. Sí, no son arreglos de fondo. O sea, es un verdadero disparate. Y mal que mal, aquí en Salta Capital tenemos agua, mal que mal. Y en Aguaray, y en lugares de Orán, en Tartagal, es gravísimo. Es grave, ¿eh? Es muy grave. Bueno, Guillermo, agradecerte que hayas estado con nosotros. Veremos cómo continúa esta candidatura, si se quiere, a diputado nacional para las PASO. Recuerden, 12 de septiembre. Últimas palabras a la Cámara. ¿Por qué la gente debería elegir a Guillermo Durán Cornejo? Por nada. Yo nunca diría algo así. Ajá. El ciudadano tiene que elegir. Mínimamente primero elegir. No porque un candidato sea simpático, ya lo decía hace un momento. Tiene que analizar, a ver este fulano que está de candidato, a ver qué ha hecho por la comunidad. Porque vos podés meterte a la política, como llegaste al mundo, porque algún padrino político te dio espacio, sí, o haciendo primero acción social, acción por la comunidad, ¿no? Y hacerte conocer así. Entonces, ¿qué ha hecho este individuo? ¿Qué ha hecho esta señora para acreditarse mi confianza? ¿Alguna vez cumplió la palabra? ¿No la cumplió? Ser críticos, ser exigentes eso, a la ¿no? hora... Esa es la palabra, creo que me quedo con eso, ser más exigentes, ahora que tenemos esta oportunidad de hacerlo a nivel también nacional. Nosotros ya volvemos, gracias Guillermo nuevamente, enseguida volvemos con más de Voces Críticas, tenemos reclamo, tenemos también mensajes y continuamos con las entrevistas de todos los días.